En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas. En este bloque de Huellas vamos a hablar de la vida de uno de los personajes más relevantes de la primera parte de la historia de la ciudad de San Francisco, uno de los hombres más influyentes, uno de los hombres más determinantes y un empresario que alcanzó un vuelo de características extraordinarias, pero que también su empresa, ya después de que él falleciera, también fue protagonista de una estruendosa caída. Nos vamos a referir específicamente a la vida de Ricardo Tampieri. Arturo, Ricardo Tampieri, un hombre que vino, un inmigrante, un caso típico de los emprendedores que tiene la ciudad de San Francisco y la región. Claro, Ricardo Tampieri había nacido en Bolonia, en la ciudad de Bolonia, en el año 1878. Y él llegó a la Argentina, como bien decís vos, como inmigrante, en el año 1890. Con la característica de que él no vino con su familia. 12 años. 12 años, sino que él viajó solo. Hizo la travesía él solo. En busca de, obviamente, los mejores horizontes, en razón de que él estaba viviendo en Bolonia en ese momento únicamente con su madre. El padre había dejado la familia. Y ante esta circunstancia él decide embarcarse ante las noticias que había en la época de que se podía llegar a América y, digamos, por lo menos tener trabajo. Entonces él intenta ese cruce y lo hace en principio en carácter de polizón dentro del barco, porque la legislación no permitía el viaje de menores solos. Claro, o sea, no es un hombre de fortuna cuando llega a la Argentina. No, para nada. Nada. Es decir, bien podemos decir, cuando los datos así de historia, ¿no es cierto?, que hay, no detallan el arribo exactamente de Tampieri a la Argentina, pero sí, ese viaje en solitario, siendo casi un niño. Claro, con el acompañamiento o la venia de alguna manera del capitán del barco, que cuando descubre la presencia de él ya no recala en ningún puerto a bajarlo, sino que decide traerlo hasta acá, y es el que lo hace, digamos, lo acompaña en bajar el barco. Pero desde ese momento en adelante, él queda en Buenos Aires de 1890, solo, y podemos definir que fue un chico de la calle. Tranquilamente, claro. Claro, él fue un chico de la calle. Eso es lo que forma, así lo definen gente que lo había conocido, un poco el carácter de él, de ese de fortaleza y de tener que defenderse, incluso con lo físico. O sea, a veces para tener comida o un trabajo, o conseguir una changa o algo, sí, a través de la pelea. Ganarte el respeto en la calle implicaba necesariamente en algún momento trenzarte en una pelea física. Con otros chicos que estaban en la misma condición. Exactamente, claro, para ganarse un espacio, para ganarse un así lugar, que para ganarse respeto. Su comienzo, digamos. Esto explica algunas de sus conductas posteriores también. Sí, hasta adulto y hasta los últimos años de su vida, ¿no? Un tipo que no tenía ningún inconveniente en irse a las manos, digamos. Para nada. Bien. Es más, ya lo vamos a ver en algún momento, donde él incluso pelea, siendo ya adulto, grande,
con personas que son autoridades, ¿no es cierto?, físicamente. Pelea con... Se agarra las piñas. Sí, Directamente. así directamente. Bien, él entonces tiene un comienzo muy humilde, como peón, como lo que podía ser una persona que no tenía ningún tipo de instrucción en el momento, ni ninguna capacitación, ni tampoco estado físico suficiente como para hacer grandes cosas, porque era un chico de 12 años. El tema es que en esa actividad él va creciendo en Buenos Aires, se va luego al interior de la provincia de Buenos Aires, siempre con trabajo pesado, siempre como peón rural, y así termina en algún momento por la zona de Bahía Blanca, muy al sur de la provincia de Buenos Aires. Y lejos de San Francisco. Lejos de San Francisco, San Francisco ni figuraba pienso en los planes de él para nada. El tema es que él llega después a la zona de San Justo, acá del departamento San Justo, sobre finales ya de la década de 1890, siendo una persona joven, ¿no es cierto?, de 18, 19 años, 20 años, llega a nuestra región en un carácter como de tropero. Él viene como pasando desde Bahía Blanca a otros lados, así, y va circulando por el interior de la Argentina, y en esas circunstancias llega al departamento San Justo sobre finales del siglo XIX. Bien, bien. Cuando está entonces en el departamento San Justo, evidentemente algo le tuvo que haber llamado la atención en San Francisco. Era evidentemente el pueblo más próspero que había en ese momento también, así que él viene siempre en la búsqueda de trabajos, llega a San Francisco, y es acá donde él conoce a Pascual Viava. Pascual Viava era un italiano también, que en San Francisco tenía una fábrica de pastas secas, que se había inaugurado, se había fundado en un edificio que estaba en calle Salta y Sarmiento, sí, actualmente, y casualmente esa fábrica se pone en funcionamiento en el año 1890, cuando San Francisco era, pero apenas Imagínate, un proyecto. ¿No? Claro, a 4 años de la fundación de la colonia. De la fundación de la colonia, a 2 años de que había pasado el ferrocarril por aquí. El ferrocarril acá. Claro. Estamos hablando de una localidad que habrá tenido 1000 habitantes, 1500. 1500, 2000 a lo sumo, ¿cierto? O sea, era prácticamente nada, pero ya era lo más atractivo que había dentro del departamento San Justo desde el punto de vista económico. Claro, y ya tenía un mercado suficiente para que alguien piense, por ejemplo, en una fábrica de pasta seca. Claro, ten en cuenta que había un solo molino, que era el de Iturraspe, porque el molino Meteoro de la familia de Carlos Buero Romano llega en el 92, claro, o se inaugura en el 92, en el 90 lo deben haber estado construyendo. Bien, él llega entonces a ahí toma contacto con lo que después sería... Claro, la empresa de él, claro, lo que va a ser, pero no solamente con la empresa, sino que ahí conoce a la hermana del dueño de la empresa, que era Rosa Viava, claro, ¿no es cierto? 2 personas jóvenes de la misma edad, los dos son del año 1878. Bueno, se enamoran, se casan, ¿no es cierto? Y él pasa a ser socio de su cuñado, de Pascual Viava. Claro. Y si bien Pascual Viava fue el iniciador de la empresa, fue la persona que hasta este tiempo, ya hacía como 12 años que estaba trabajando con la fábrica de pastas secas, el que viene a darle el impulso, ¿no es cierto?, la creatividad, la parte más empresaria, es Ricardo Tampieri. Claro, él es el que le da, el que genera el salto cualitativo. Claro. Entonces, a partir de esos pocos años, ya siendo, digamos, el esposo de Rosa Viava, con ella misma también trabajando en la empresa, porque era una empresa familiar y un poco más, con algunos empleados, ya se compra entonces el predio que está en la actual 9 de Julio e Irigoyen, ¿no es cierto?, entre Libertad y Echeverría, y ahí comienzan, planta por planta, a erigir lo que fue después la fábrica Viava, Tampieri y compañía. Claro. Y ahí ya alcanza un muy buen desarrollo, en principio porque el producto era bueno, ¿no es cierto? Había una visión de que poder trabajar con una industria que era muy importante y grande para la época, y con una especie de sociedad
con el molino ya Meteoro para la provisión de trigo, y también la harina, el molino digamos, de Iturraspe, que también le proveía la harina. Claro, claro, se complementaban, entonces Claro. había ahí una mirada de no vender el trigo simplemente sacado del campo, sino de procesarlo, y agregarle valor, Claro, ¿no es cierto? y Tampieri hace, para asegurarse la provisión, ¿no es cierto?, hace contratos y convenios con los dos molinos, Claro. que fueron los que lo abastecieron hasta el final de los días. Después ya, ¿no es cierto?, que es un punto al que no vamos a llegar acá, porque vamos a hablar únicamente de la vida de Tampieri y de Doña Rosa. Y la fábrica en un momento tiene una trascendencia nacional, los Tampieri sí, ahí comienza son un conocidos. desarrollo, claro, comienza un desarrollo muy grande, hasta que alrededor del año 1920, ya Pascual Viaba, una persona mayor, bastante mayor que él, Ricardo Tampieri, decide radicarse en Rosario, deja San Francisco y pasa su parte a Ricardo Tampieri. Claro. Entonces, a partir de ahí pasa a llamarse Tampieri y Compañía. Claro, claro. Entonces, de ahí en adelante él sigue solo, pero ya para esa época ya tenía dos hijos, Raúl y Ricardo, que eran bastante grandes, y típico de la época, a los dos hijos varones él los pone a trabajar con él. El que fundamentalmente queda más con la fábrica, trabajando en la fábrica, fuera Ricardo, que lo conocía la gente como Ricardito, era, claro, Ricardo hijo, que se llamaba Ricardo Pascual, tomando el nombre del tío, sería, o el cuñado. Una de las expresiones del poderío económico que alcanzó Tampieri, sin duda, es el palacio, que era su casa. Claro, pero eso viene bastante después, en los años 30. A todo esto, antes todavía, bueno, él tenía ya los dos hijos, Ricardo y Raúl, y también tiene a tres hijas. Una de ellas, la menor de todas, es la Milka, que es la que todos indican como que era la preferida, su hija preferida, la menor, la hija menor. ¿Y qué tiene que ver con el barrio, la Milka? Bueno, todo, porque Tampieri después, ¿no es cierto?, no se queda solamente con el tema de la producción de pastas, ¿no es cierto?, que eran las pastas secas, sino que también en todo lo que ahora es barrio La Milka, todo lo que es barrio La Milka, desde aproximadamente la calle Irigoyen hasta el Interprovincial, y desde 9 de septiembre hasta Antártida, Argentina, todo eso era un solo lote, un solo terreno, donde él instala ahí la granja La Milka. Una granja. Una granja, y le pone el nombre de su hija. Claro. Le pone el nombre de su hija, que es La Milka. En esa granja, ahí vos tenías un gran abastecimiento de frutas, verduras y flores para abastecer el pueblo de San Francisco. Claro. Y frutas, también verduras y flores. Sí, y la crianza de gallinas y conejos. O sea, proveía huevos, carne de pollo y carne de conejos, y además de la gran producción de huevos que había, venían a la fábrica de pasta, para las pastas con huevos. O sea, no se usaba en esa época el colorante, claro, se usaba productos naturales. Entonces ahí se producían fruta, verdura, flores, que las empresas fúnebres y las florerías de San Francisco se abastecían en La Milka, además de que había otra florería muy grande en el mismo sector, que se llamaba el Jardín de las Rosas, que era de una familia Fagioli, que era todavía anterior a lo que fue La Milka. Eso estaba enfrente de la estación de trenes del ferrocarril Belgrano actual, en aquella época el ferrocarril francés. Pero todo aquel sector era de granjas, porque incluso en frontera estaba la cooperativa de granjeros. Claro. Los quinteros. Lo que pasa es que eran zonas a priori bajas, entonces con mucha humedad y con toda claro, y tenían buena agua. Claro. El tema del agua cambió después, la calidad del agua cambió muchos años después, pero no viene al caso ahora. El tema era que desde ahí se abastecía prácticamente a San Francisco, por lo que vimos en otras oportunidades, los problemas de transporte de aquella época. Y encarecía, y tampoco era posible trasladar, no había tanto transporte frigorífico en el interior del país. El transporte frigorífico era para exportación. Entonces, traer carnes de pollo, de conejo, verduras, fruta y esas cuestiones en buen estado de conservación era muy difícil, por eso acá se trabajaba con granjas locales, acá y en otras localidades también. Un visionario en todos los sentidos, sin duda. Claro, y después con el tiempo él empieza a producir en la granja también manteca, la manteca La Milka. Claro. Y hay catálogos
de qué hacer con todos los productos que se producían en la milca. En un momento dado hasta promueven desde la milca la forestación con árboles, ¿no es cierto?, la forestación regional, claro, no solamente con árboles frutales o plantas. Bueno, claro, porque generan ellos los plantiles. Claro, cuando después, incluso la granja La Milca tenía un chalet, que ahora quedan los restos nada más del chalet, que la familia Tampieri, cuando no viajaba a Europa, que hacían viajes muy largos que duraban a veces un año, año y medio viajando por el exterior, cuando eran los veranos y ya sus hijos eran grandes, iban a hacer una especie de casa quinta. Era como casa quinta, era la milca. Ellos dejaban el palacio e iban a pasar su tiempo de verano en la granja. Es más, la Milca Tampieri, que estaba casada con un señor de apellido Bucaglia, vivía en Buenos Aires. El señor Bucaglia era una persona administrativa de la empresa en Buenos Aires. Y la Milca venía con los hijos a pasar el verano en San Francisco. Claro, claro. Arturo. Fíjate, bueno, eso es uno de los temas. Pero acá tenemos el tema del desarrollo de la empresa, que alcanza un nivel muy alto, con un momento en el que tenía alrededor de 600 personas trabajando para la empresa en distintos turnos. Hablar de trabajadores, hablar de empresa, pero también hablar de conflicto. En el año 29 hay lo que se conoce como primer. Eso es uno de los temas. Pero acá tenemos el tema del desarrollo de la empresa, que alcanza un nivel muy alto, con un momento en el que tenía alrededor de 600 personas trabajando para la empresa en distintos turnos. Hablar de trabajadores, hablar de empresa, pero también hablar de conflicto. En el año 29 hay lo que se conoce como el primer Claro, en el año 29 se plantea, en el marco de diferencias que había a nivel nacional, de reclamos que se hacían en todo el país, algunos por cuestiones salariales y otros por el cumplimiento de horarios, que era algo que todavía costaba mucho imponerlo, las 8 horas de trabajo, ciertos reconocimientos sociales, en fin, que ya había dado el presidente Irigoyen, Hipólito Yrigoyen. Bueno, entonces viene que en el caso de San Francisco se plantean conflictos en distintas empresas, no solamente en Tampieri. El conflicto en realidad empieza en la empresa que todavía existe actualmente, que es la fábrica Miretti. Sí, señor. Ahí comienza un diferendo muy importante por estas mismas cuestiones de horarios y cuestiones salariales. Entonces, a partir de ese diferendo en esta empresa, viene un dirigente del comunismo cordobés, que era Jesús Manzanelli,
y viene acompañado con un segundo que trabajaba con él, que era de apellido Maruenda. Vienen a organizar a los obreros de San Francisco para hacer el reclamo. Ahí ya se plantea entonces el conflicto en la fábrica de Tampieri, en el Molino Meteoro, y surge a la vez un sindicato de oficios varios que se llama, donde diversas personas con oficios, con distintos trabajos, incluyendo los ladrilleros, los sastres, todo, comienzan a organizarse sindicalmente. Claro. Y se hace un conflicto muy grande que empieza en el mes de agosto y termina trágicamente en el mes de noviembre. Claro, con una fuerte represión, no vamos a ahondar allí, pero con una fuerte represión, con varios muertos y todo lo demás. Lo hemos hablado cuando abordamos el tema de la huelga. Claro, y ahí termina 29. también con ese conflicto, ¿no es cierto? O sea, con ese enfrentamiento duro entre huelguistas que también estaban armados y policías que estaban armados, que eran el escuadrón de seguridad que venía enviado desde Córdoba. Se hace ese enfrentamiento. Cuando pasa el enfrentamiento ya los conflictos se van arreglando. Lo que pasa que queda como un signo sobre la empresa Tampieri porque es la última en arreglar. Ya había arreglado Miretti mucho tiempo antes, había arreglado el Molino Meteoro, todos habían ido solucionando los temas, pero esa dureza que decíamos antes de Tampieri hace que el conflicto dure más tiempo en Tampieri. Volvamos a la personalidad, a la persona de Ricardo Tampieri. Recibió títulos honoríficos a pesar de ser un hombre que no tenía estudios, por supuesto. No, él no tenía estudios, sin embargo, él estaba rodeado por gente muy capaz que transmitía las ideas de él y las escribía. Uno era un señor de apellido Sandretto, el otro era Italo Batelli. Claro. Que Italo Batelli es una persona sobre la que nosotros hemos hablado, que era un italiano, que había residido en Arroyito, residió en Crucella, estuvo acá, estaba en el Dopo Lavoro, que también estuvo en el Dopo Lavoro. Italo Batelli era el fascismo italiano. Era el fascismo italiano. Italo Batelli era otro de los que escribía las cosas que él transmitía, incluso las cartas de él en italiano, ¿no es cierto?, cuando se comunicaba con alguien ahí. Y entonces, en mérito a ese progreso que él había conseguido, personal, y también el progreso que dio a la ciudad, porque hay que tener en cuenta que fue la más grande fuente de trabajo que hubo en toda la región durante muchísimos años. ¿No es cierto? Durante las primeras décadas. Claro, y eso impulsó, ya había en esa época también una tercerización del trabajo, así que mucha gente que no trabajaba en la empresa trabajaba para la empresa. Así que el gobierno de Italia en algunas oportunidades le hizo reconocimientos y a nivel nacional también le hicieron reconocimientos a Tampieri, estando él en vida. Es más, en algunas oportunidades él hasta tuvo, digamos, algún trato ya en el final de su vida con el gobierno del peronismo. Hablaban de un vínculo, de una relación personal con Perón. Seguramente ellos tienen que haber sido conocidos, nunca se dio a conocer la relación así personal de Perón con Tampieri, pero sí Perón, el general Perón, conocía perfectamente qué es lo que era la fábrica Tampieri, y hay que tener en cuenta que Tampieri era proveedor del ejército. Claro. Y cuando los gobernadores que teníamos en Santa Fe ya eran del peronismo y venían a San Francisco, no dejaban de vincularse con Tampieri y no dejaban de ir a visitar la fábrica de Tampieri. Era un gran productor de trabajo también, que generaba mucho trabajo. Si bien estaba esa relación con el gobierno peronista, no quedaban tampoco de lado los conflictos con los sindicatos manejados por el peronismo, que era el sindicato de los molineros, por un lado, ¿no es cierto?, y también los de los fideros, que eran otros. Una contradicción típica del desarrollo del peronismo. Para acentuar este tema de la personalidad de Tampieri, en el sentido de que era un tipo que no tenía ningún problema en determinadas circunstancias en llegar a la violencia física. En algún momento sufrió una detención por un episodio estuvo de detenido. Ese fue por un problema que estuvo planteado en Córdoba, incluso un nieto de él lo trata en un libro, las crónicas, ¿no es cierto?, del inmigrante boloñés que había escrito el nieto suyo, que era Ricardo Tampieri. También Ricardo era un nombre dentro de la familia, digamos, que fue sucediéndose en distintas generaciones. Lo relata, donde Tampieri había considerado en una fiesta de gala en Córdoba que había dado las autoridades del consulado italiano, él consideró como que una persona del consulado, un hombre, había faltado el respeto a una mujer en esa fiesta, y él fue y lo trompeó. Entonces esto, por supuesto,
derivó en una denuncia y en una breve detención, pero también en una oportunidad Tampieri había estado detenido en la comisaría aquí de San Francisco por cuestiones impositivas. Y bueno, ahí se organiza, ¿no es cierto?, con parte grande del personal y de los sindicatos que lo criticaban en otros momentos, como que fueron a reclamar la liberación de Tampieri. Claro, porque era un ida y vuelta. También era el que les daba trabajo, ¿no? Claro. ¿Tuvo alguna figuración en organismos oficiales? Era consultor, era como hay ahora, digamos, se le daba participación en la regulación de precios, ¿no es cierto?, de cereales y de los productos que ellos producían y hacían, porque también hay que tener en cuenta que durante el gobierno del peronismo, que es el final prácticamente de la vida de Ricardo Tampieri, el gobierno ponía, y es típico del peronismo, el tema de los precios establecidos para los determinados productos. Claro. Entonces, una de los consultados para la fijación de esos precios era precisamente Tampieri, que adhería a todas las campañas estas de promociones de precios que hacía el peronismo. Tampieri adhería con sus productos. Sí. Y bueno, vos habías hablado antes sobre el tema del Palacio, que es lo más emblemático que ha quedado también. Que es un poco la expresión de un poderío económico extraordinario, ¿no? Claro. Y de la extraordinaria movilidad social que tuvo como característica la Argentina, de que alguien que llegó y que era un polizón en un barco, que era un chico de la calle, pocos años, relativamente poco, 30, 40 años después, es un empresario de un poderío extraordinario. Sí, y en el interior del país, lejos de todo, porque distinto es hacerlo en una ciudad con puerto, como fuese Buenos Aires o Rosario. Sí, señor. Haciéndolo muy, muy desde el interior del país. Es el caso de muchos otros también, ¿no? Sí. Pero de muchos otros en otros lugares del país, quiero decir, ¿no? El caso del Palacio viene que se comienza a construir en el año 1930, inmediatamente después de terminado ese conflicto trágico del cual la empresa había sido protagonista también, junto con otras empresas. Claro, y en plena época de crisis, la crisis del 30. Ese es un proyecto de un arquitecto rosarino que se llama Crescencio de la Rúa, que hay otras obras en San Francisco también de Crescencio de la Rúa. Por ejemplo, todo lo que eran los grandes almacenes Buero, encargados por la familia Buero, antes de que se construya el Palacio, ya Crescencio de la Rúa había hecho esas obras en San Francisco. Y el Palacio en sí, aparte de la ostentación que significaba, porque era una ciudad que todavía no tenía ni una calle con adoquinado, no había agua corriente en San Francisco tampoco, las construcciones eran bajas, a lo sumo de 2 plantas, pero nada que ver con lo que era el Palacio, e incluso hasta el momento en que él se muda después al Palacio Tampieri, a su propiedad, él vivió en una casa absolutamente humilde, una casa muy sencilla, hace un salto completamente distinto, o sea, ni siquiera era una casa de la categoría de la que vemos hoy todavía de aquella época, mucho menos, ¿no es cierto? Es la casa que se había hecho construir por allá en la década del 10, cuando empezaba la empresa, y mucha parte de su atención estaba puesta en el desarrollo de la empresa más que en la de su casa. Bueno, te decía que en el Palacio él cumple con una serie de homenajes en distintos lugares, desde las rejas mismas que tiene al frente, donde repasa con figuras hechas en hierro la colonización, la siembra, la cosecha del trigo, que en definitiva iba a los molinos y que eran el sustento de su empresa. Y hay un vitral muy grande que representa a las torres, ¿no es cierto?, que caracterizan a la ciudad de Bolonia, que era su lugar de nacimiento. Entre otras cosas, ¿no es cierto?, que tiene dentro del Palacio, bueno, que bien sabemos, ¿no es cierto?, es una obra de arquitectura muy importante. ¿Cuándo muere Ricardo Tampieri? Bueno, Ricardo Tampieri muere en Italia, él muere en Génova, durante un viaje que él estaba haciendo, porque realizó infinidad de viajes a Europa. Después de los años 30 en adelante, cuando él ya termina con la obra del Palacio, y la empresa estaba consolidada, ya tenía sus 2 hijos varones conduciendo la empresa, que eran Ricardo y Raúl, él comienza con su esposa más a viajar también. Así que hacían frecuentes viajes a Europa. Doña Rosa también tenía un rol muy importante en lo social,
porque aparte de haber sido miembro de la Sociedad Damas de Beneficencia, es como esposa de un miembro del Dopo Lavoro, esa entidad filofascista que había en San Francisco y de la cual Tampieri era integrante. El Dopo Lavoro, con sus mujeres, comienzan a organizar lo que era un jardín de infantes para los chicos más humildes de San Francisco, que era un jardín de infantes que iba a llevar el nombre de María Pía de Saboya. María Pía de Saboya era la princesa del Piamonte, que le llamaban, y era la hija de los reyes de Italia. Claro. Era la hija de los reyes de Italia. Esto porque fue un proyecto que comenzó cuando todavía el fascismo gobernaba en Italia. El proyecto se demora, termina la Segunda Guerra Mundial, cae el fascismo, cae la monarquía en Italia, y entonces acá resuelven también, el Dopo Lavoro va diluyéndose y le cambian el nombre de María Pía de Saboya por el de San Francisco de Asís. Es el ISFA. Es el origen de lo que ahora es ISFA, pero era un jardín de infantes. Entonces ahí ponen, luego también, como era muy tradicional en la época, como estaba en Casa del Niño también, que ya venía funcionando con religiosas, traen, ¿no es cierto?, algunas religiosas que trabajan en el jardín de infantes, luego se hace la escuela primaria, después el secundario, y es lo que es el origen de lo que actualmente es. Para cerrar, San nos decía, Francisco de Asís. muere en un viaje, ¿en qué año? En el año 1953. Él muere el 7 de junio de 1953, mientras estaba viajando por Italia. Es toda una conmoción la muerte, ¿no es cierto?, de Ricardo Tampieri, por supuesto, porque, bueno, acá cambiaba todo lo que era la conducción de la empresa, venía la sucesión, naturalmente, que, bueno, que ya es otro tema, ¿no es cierto?, que continúa después de esto, y lo traen a los restos de Tampieri en barco, y llega en el Conte Grande, un barco emblemático, si los hay, ¿no es cierto?, por el nombre, que tuvo que ver mucho con la inmigración de los italianos. El Conte Grande era, digamos, como la nave insignia, así como fue el Principessa Mafalda, claro, que se hundió en Brasil. Bueno, en el Conte Grande traen los restos de Tampieri, que es recibido en Buenos Aires por muchos connacionales, ¿no es cierto?, e incluso el capitán del barco, al descender después los restos y todo, es el que hace una oración fúnebre en el puerto de Buenos Aires. Mirá vos la importancia del tipo. Claro. Y había connacionales allá de Buenos Aires que fueron al puerto a recibir los restos. Luego se traen a San Francisco, y acá en San Francisco se había organizado todo un duelo en especial por el centro comercial, del cual él había sido miembro, su hijo había sido presidente también, Ricardo había sido presidente, así que salen en caravana a buscarlo, ¿no es cierto?, al cortejo fúnebre para acompañarlo hasta la ciudad. En el día del sepelio, el velatorio se hace en el palacio. Claro. Y bueno, en el momento del sepelio hay un cierre del comercio en toda esa mañana, adhieren los comerciantes minoristas, o sea, la ciudad prácticamente económicamente activa adhiere completamente al duelo que provoca la muerte de esta persona, como presumiendo también o presintiendo a ver qué va a venir ahora con la empresa, que no dura más de 20 años después en poder de la empresa Tampieri, pero ya con muchas dificultades. Entonces se lo sepulta en el cementerio local, pero no en el panteón donde está inhumado actualmente, sino que eso se construye con posterioridad. Eso se construye con posterioridad. La gran duda era que Tampieri no había previsto nunca el tema de su muerte. Entonces no había panteón suyo, claro, en el cementerio. La incógnita de muchos es saber qué hubiese construido él como para tener como última morada en el cementerio, porque lo que se construyó es importante, pero respeta mucho el estilo bien de la época, con mucho mármol blanco, en fin, pero ya es una cosa importante, pero con un cierto rasgo de austeridad. Se ve que don Ricardo no pensaba en la muerte o en su muerte, no le daba importancia. Él muere a los 75 años. Claro. 75 años tenía. Y te digo, él murió en junio. En agosto se hizo el sepelio y en el mes de septiembre, a los 75 años también, murió doña Rosa Viaba. O sea que en ese pocos meses fallecen los dos jefes de la familia. Claro. ¿No es cierto? Y dos personalidades muy fuertes dentro de la familia. Así que a partir de ahí, la sucesión es la que toma en
marcha la empresa, quedando prácticamente a cargo de Ricardo, porque Raúl también trabajaba para la empresa, pero en Buenos Aires, Milka también estaba en Buenos Aires, ¿no es cierto? O sea que, de alguna manera, bueno, ese es el final de Tampieri. Y ahí comienza... De don Ricardo Tampieri comienza una nueva historia que ya la abordaremos en algún momento, ¿no? Que también termina en el Tampierazo, que ya lo hemos charlado también en alguna oportunidad. La vida de Ricardo Tampieri, apasionante, y nos ha llevado por ello un tiempo especial, ¿no? De allí, de polizón de barco a uno de los empresarios más importantes de la República Argentina. De eso hablamos hoy en Huellas. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, Elevadores e Hidrogrúas.